¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es una transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Perú y TV Noticias 7.3. Nos vamos en vivo hasta la presidencia del Consejo de Ministros, conferencia tras la sesión. Mónica Paredes se encuentra en el lugar y nos informa. Así es, Rocío. Buenas tardes. La conferencia de prensa que lo realiza el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, César Villanueva. Le acompañan dos ministros, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, y también el de Justicia, Salvador Greci. Se va a dar a conocer los acuerdos que se ha llegado luego de esta sesión de Consejo. Escuchemos. Evaluación y acción permanente con el tema de las heladas, en tanto ha rebasado los cálculos iniciales que nosotros teníamos sobre el grado de las temperaturas. Son mucho más bajas de lo previsto, según los datos de las distintas instituciones especializadas en el tema, lo que muestra que el tema del cambio climático cada vez más es un riesgo que hay que tratar de ver cómo se toma previsiones, porque no se puede obviamente eliminarla, pero queríamos mencionar que vamos no solamente a estar atentos a esto, sino el Pleno de los Ministros se va a movilizar, como ya lo estamos haciendo de la semana pasada, a las distintas regiones en emergencia. Y también acá ha rebasado, porque originalmente habíamos declarado un territorio de emergencia, ahora tengo que sumar 70 distritos más que han sido fuertemente afectados. Y acá no es una cosa nueva, pero sí es un elemento que tiene que ser parte importante de la estrategia de apoyo, que es el alimento para el ganado. En tanto, el nivel de nevada ha cubierto todos los pastos, y para la gente de las comunidades andinas particularmente, el ganado que crían es su propia vida también. Entonces tenemos, aparte que cuidar la vida misma de las personas, ayudar en lo que es el único o uno de los pocos activos que tiene nuestra gente allí. Lo segundo es, hemos hecho igualmente un trabajo de revisar el proceso de delegación de facultades, que aprovechamos la oportunidad para agradecer nuevamente al Congreso, y digo nuevamente porque la primera reacción positiva de aprobación con rapidez ha sido con respecto a la reconstrucción. El día de ayer se han trabajado en el Pleno las facultades restantes, ha sido aprobado, y estamos ahora trabajando intensamente para cumplir en los 60 días las propuestas de ley que justificarán esa demanda de las facultades. También, como ustedes saben, tenemos elementos de coyuntura, pero de suma importancia, que requiere la atención del Ejecutivo. Uno es el tema relacionado a la demanda de inconstitucionalidad sobre la ley 3793, que en su momento nuestro ministro de Justicia va a explicarles. Y un segundo tema de importancia igualmente, por la prioridad que nosotros tenemos sobre los niños del Perú, es el tema de la huelga magisterial. Y también nuestro ministro de Educación les explicará algunos detalles de las medidas preventivas que estamos tomando para que esta huelga no tenga el éxito que hasta hoy día no lo ha tenido. Así que, y lo último es que aparte de los viajes que vamos a hacer a las distintas zonas, cada ministro a una región de las más afectadas, visitando en cada región las zonas más afectadas. El próximo viaje del gabinete es también a Arequipa,
En el marco de la reunión con las autoridades locales, los munis ejecutivos, como se ha venido llamando. Así que primero voy a dejar a nuestro ministro Salvador Edesi para la parte de la explicación de la inconstitucionalidad. Muchas gracias, señor Premier. Señor Ministro de Educación, señores periodistas, el día de hoy, en la sesión de Consejo de Ministros, se ha acordado autorizar la interposición de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30793, ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano. Como todos sabemos, el contenido de esta ley tiene como objetivo prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. Solo se puede difundir información sobre las actividades y gestión del Estado a través de medios de comunicación estatal o redes sociales. Además, establece excepciones a la prohibición en caso de desastres o emergencias nacionales declarados por decreto de urgencia y campañas de educación electoral. Frente a esta situación, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución Política del Estado y con el artículo 99 del Código Procesal Constitucional, es que se ha adoptado el acuerdo de autorizar la interposición de la demanda de inconstitucionalidad, cuya pretensión es que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de la Ley 30793 en su totalidad, por vulnerar el derecho de toda persona a recibir información por parte del Estado y obligación de éste de garantizar y hacer efectivo este derecho. Los argumentos son los siguientes. La publicidad estatal es una vía para la difusión de información de relevancia e interés público. Toda persona tiene derecho a recibirla. Es obligación del Estado difundir la información por los medios que permitan que alcance a la mayor cantidad posible de destinatarios. Publicidad estatal no es lo mismo que publicidad a favor de funcionarios, prohibida por la Ley 28874, ley que regula la publicidad estatal y que no ha sido derogada por la nueva ley aprobada. Los fundamentos de la demanda de inconstitucionalidad son los siguientes. Inconstitucionalidad por razones de forma. Observaciones sobre el procedimiento parlamentario que contravienen el principio de interdicción de la arbitrariedad. En principio, la ausencia de la intervención de las comisiones ordinarias. Quiere decir que este proyecto de ley no ha tenido el pase ni de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y las de Constitución. Exoneración de debate en comisión por parte de la Junta de Portavoces. Debate de los proyectos a nivel de comisión permanente y no en el pleno del Congreso como debía haberse dado. Lo que correspondía no era solamente que este proyecto de ley fuera debatido en las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Constitución, como correspondería a la tradición y a las normas parlamentarias, sino que también se aprobó en la comisión permanente y no se aprobó en un pleno del Congreso que hubiera sido lo más democrático, lo más transparente y lo más correcto frente a la opinión pública en un foro abierto en el que todos los ciudadanos de nuestro país pudieran haber conocido un debate en torno a esta ley. Reiteramos que hay una omisión de pronunciamientos por parte de instancias como la Comisión de Constitución y Reglamento, entre otros. Fundamentos de la demanda de inconstitucionalidad de fondo. Vulnera los siguientes derechos: a la información,
a la libertad de contratación con fines lícitos, a la igualdad en el ejercicio del derecho a recibir información sobre las actividades de los órganos estatales, a la libertad de expresión. Restringe la obligación estatal de garantizar el derecho de toda persona a recibir información del Estado. Es decir, no solamente se está aquí restringiendo el derecho fundamental, constitucional de los ciudadanos de recibir información, de ser informados por el Estado, sino que se restringe la obligación que tiene el Estado de difundir información importante para nuestra comunidad, para nuestros conciudadanos. Por lo tanto, al plantear estas restricciones, vulnera el principio de legalidad en materia penal, ya que restringe la obligación del Estado de garantizar el derecho de toda persona a recibir información y establece responsabilidades penales. Vulnera la competencia del Poder Ejecutivo para emitir decretos de urgencia. Dichos estos fundamentos, el día de mañana a las 3 de la tarde estaremos, el que habla y el Procurador Constitucional, en el Tribunal Constitucional para, de manera personal, presentar esta acción de inconstitucionalidad, que es la disposición que desde un primer momento el presidente Martín Vizcarra anunció ante todos los medios de comunicación, estando en ciernes antes de la votación de esta ley, y que todos los ministros de Estado, encabezados por el premier César Villanueva, hemos acordado presentar esta acción de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, al que exhortamos democrática y respetuosamente la atención y la urgencia de la resolución de esta acción de inconstitucionalidad, por tratarse de un tema fundamental, vital, trascendental para la democracia pluralista en nuestro país, en donde de por medio está garantizar el derecho a la información de nuestros conciudadanos, el derecho y la obligación que tiene el Estado de informar también a nuestros compatriotas, y finalmente un principio fundamental de toda democracia, que es el derecho a la libertad de expresión. Muchas gracias. Gracias, ministro Salvador Queresi. Ahora el tema de educación con nuestro ministro Daniel Alfaro. Muchas gracias, Premier, ministro de Justicia y Derechos Humanos, amigos periodistas. Lo primero es que queremos agradecer profundamente a todas nuestras maestras y maestros que en estos 3 días han asistido a clase de forma regular, cumpliendo su deber y su compromiso con el desarrollo de nuestras niñas, niños, adolescentes. Ha sido abrumadora la asistencia que hemos tenido, más del 95% de asistencia en cada uno de estos días, y eso nos satisface porque renueva el compromiso entonces que tiene y la confianza que depositan en el Gobierno Nacional para seguir trabajando por sus mejoras salariales, por sus condiciones de trabajo, por las capacitaciones y por una serie de factores que hacen que la calidad educativa de nuestras aulas crezca. Nosotros también, en previsión a la continuidad del servicio educativo que le debemos dar a nuestras niñas y niños, y también tomando como pedido urgente a nuestros padres de familia que aseguremos la continuidad del servicio, es que estamos el día de hoy en gabinete ministerial aprobando un decreto que nos va a permitir poder aplicar descuentos a aquellos docentes que hayan faltado 3 veces consecutivas a sus labores desde el día 1 de inasistencia, para lo cual llevamos con Contraloría un registro en campo de estas inasistencias, que de tal manera que a través del director, que en un plazo de 24 horas tiene que reportarla hacia la UGEL respectiva, pueda ser pues luego trasladada hacia los descuentos respectivos en planilla. Y lo que hace este decreto es permitirnos también usar esos recursos para poder contratar al personal de reemplazo, que, como les digo, cumpla con esta principal labor que le debemos como Estado a nuestras niñas y niños, que es la continuidad del servicio. Con esto podemos cerrar el círculo financiero, que de tal manera de poder usar un recurso en su mejor destino, dado que para poder nosotros como Estado remunerar al docente tiene que cumplir con la labor de prestación del servicio pedagógico cada uno de los días, y en resguardo también del recurso de todos nosotros,
es que estamos también aplicando estas normas. Con ello, nosotros queremos pedirle a los docentes que el día de mañana pueda ya llevarse con absoluta regularidad todas nuestras clases en todo el país y con eso pues renovar en el diálogo, que es una de nuestras fortalezas, renovar los compromisos de ambas partes para poder seguir construyendo políticas educativas fuertes y sólidas que nos lleven al Perú 21 a tener un país en el cual nos sintamos muy orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora estamos a la disposición de ustedes. A continuación tenemos la ronda de preguntas con Mía Ríos de Gestión. Premier, buenas tardes. Tengo 3 consultas. La primera es, usted mencionó sobre las acciones para enfrentar el friaje. ¿Cuánto van a destinar en monto y a qué regiones principalmente? La segunda es de interés para los pequeños agricultores. ¿Cómo va a quedar Agrobanco? ¿Va a seguir siendo un banco o va a pasar a ser un fondo tipo Mi Vivienda para que se otorguen préstamos a los pequeños agricultores? Y la tercera es si Perú va a participar en el Dakar 2019. Gracias. Sobre la primera, nosotros tenemos, como saben ustedes, un plan multisectorial que lo teníamos previsto ya hace meses, debidamente financiado desde los diferentes sectores. O sea, cada sector que interviene directamente en este proceso dispone de un presupuesto, pero también en la evaluación que hemos ido desarrollando, vemos que ese presupuesto fue suponiendo un nivel y un territorio de afectación, ¿no es cierto? Ahora eso ha desbordado y nosotros estamos priorizando gastos para poder financiar todo lo que sea necesario para salvaguardar la salud, la vida de nuestra gente afectada por eso. Quiero que ustedes sepan la dimensión. Hay zonas donde está 15 menos 0. Y no es solamente la temperatura, sino las ventiscas las que hacen una situación mucho más difícil a nuestra gente. Y por eso mismo ya no es solamente un tema de apoyo humanitario, es decir, abrigo, casa, alimentación, salud, etcétera, sino también es un tema que tiene que ver con la producción. Porque he señalado al principio, para ellos eso es parte de su vida. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco para hacer las pacas de alimentos que tenemos que llevar hacia las alturas y lo hacemos con la mayor disposición por 2 razones. Uno, porque se necesita cubrir la alimentación de este ganado que por la nieve ha tapado todos los pastos, y segundo, para darle tranquilidad emocional a la gente, porque cuando ve morir sus animales es un doble sufrimiento. Entonces, no te puedo dar una cifra exacta, porque esta mañana hemos estado calculando 70 distritos más, encargando al ministro de Agricultura hacer los cálculos correspondientes al número de empaques de heno que tendría que tener como alimentación y también ayuda veterinaria para estas nuevas áreas, y según eso vamos a disponer el presupuesto que sea necesario. Nosotros hemos tomado con tal prioridad eso que podríamos acortar presupuestos ya aprobados en otras cosas para dedicarlos a este problema que tenemos con las heladas y el friaje en las zonas amazónicas, ¿no? Lo segundo era Agrobanco. Agrobanco en estos momentos está en una situación muy crítica. Levantarlo es bastante difícil, pero le vamos a dar la prioridad para que los campesinos que necesitan los créditos no se perjudiquen por este problema, que tiene de insolvencia el Agrobanco, y el Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, están tomando las acciones operativas que sean necesarias para cubrir un fondo de inversión que permita los créditos a los pequeños y medianos productores. ¿Y tenías una tercera? Dakar, hoy día a las 7 de la noche, bueno, están
trabajando educación, cultura, MINCETUR y MEF para tratar de resolver un impasse por estos problemas que han rebasado en el tema de las emergencias. Es que estamos ajustados presupuestalmente, pero también entendemos que este evento es de suma importancia para el país, porque es obvio que atrae, ¿no?, la mirada hacia el Perú. Estamos en un buen camino económicamente y esto sería una vitrina, tal como es una vitrina ahora la Casa de Moscú con nuestra selección de Perú en Rusia. Entonces nosotros queremos hacer todos los esfuerzos que sea posible para hacer el Dakar, pero en las próximas horas vamos a determinar eso. Cari Saldaña, de Digital Pet TV. Buenas tardes con todos. Tengo dos consultas. La primera es para el Premier. Bueno, se les ha concedido las facultades legislativas. ¿Cuáles serán las primeras acciones que se harán en el sector de gestión económica y competitividad? Y la segunda pregunta va para el ministro de Educación, Daniel Alfaro. El líder de los huelguistas, Pedro Castillo, ha manifestado que se está reuniendo pues con docentes del interior del país, quienes están planeando llegar a la capital para sumarse a la huelga hasta ahora indefinida. Y ha manifestado de que si no tiene una reunión con el Premier o con el presidente de la República, pues no se va a... Se necesita entablar esta mesa de diálogo con ambos autoridades para que pueda llegarse a una solución. Esas son mis consultas. Primero tú. Muchas gracias por la consulta. Nosotros tenemos una fortaleza en el diálogo y a esa fortaleza no queremos renunciar y queremos más bien promoverla, ¿no? Y de ahí es que nosotros tenemos diálogos con todos los grupos magisteriales del Perú, tanto a nivel nacional en nuestra relación con el SUTEP como a nivel regional. Prueba de ello ha sido varias reuniones que hemos sostenido con el magisterio, siendo una de ellas incluso con el señor Pedro Castillo. En virtud de ello, nosotros podemos seguir con esa fortaleza, pero también tenemos la otra fortaleza que es la aplicación de la ley. Y lo cierto es que con una inasistencia a clases de 3 días, tenemos que también aplicar lo que nos dicen las leyes que resguardan el derecho educativo de nuestras niñas, niños y adolescentes. De ahí es que solicitamos al magisterio que retorne a clases, ¿no? Que podamos pasar esa valla, ese bache y poder retornar el diálogo sin ninguna restricción. Pero primero con nuestros niños y niñas resguardados por un profesor en clase, ahora más que nunca que la educación nos pide o la sociedad nos pide que a través de la educación eliminemos la lucha o eliminemos, erradiquemos el maltrato a la mujer, mejoremos nuestros índices de inserción a la educación superior. Ahora más que nunca debemos tener el compromiso de los docentes en el aula y eso les pedimos a los docentes. Poder retornar en los días siguientes al aula y retornar el diálogo con toda la apertura. Y faltaba agregar si el primer ministro o el presidente iba a conversar. No, nuestro representante y portavoz y jefe de la política de educación es nuestro ministro de Educación. Cuando los profesores depongan la huelga, podemos conversar. Con huelga nosotros no conversamos. Tiene todo nuestro respaldo el ministro para seguir trabajando en esa posición, así que es claro para nosotros que vamos ordenados en esa función. Con respecto a las facultades, nosotros desde el momento que hemos presentado ya hemos venido trabajando borradores, obviamente, en la siempre confianza que teníamos de que lo que pedíamos era lo justo para el país y que el Congreso iba a evaluar responsablemente tal como lo hizo y vuelvo a reiterar el agradecimiento porque además ha sido una votación de 82, que es una buena mayoría para una solicitud de estas facultades. En el tema económico hemos señalado el tema de las políticas tributarias. En estos momentos está todo el equipo del MEF trabajando cada parte, cada detalle de lo que el propio ministro de Economía ha ido a sustentar en la Comisión de Constitución. Así que pronto o cuando pase un tiempo razonable para avanzar, ustedes pueden tener
como que va a ser, a las puertas abiertas de todos nuestros ministerios, en particular del MEF, para conocer cómo estamos avanzando en cada uno de estos elementos y ustedes puedan tener una idea global, porque cuando se toca estos elementos de manera parcelada, a veces se confunde. La idea es tener un cuerpo global, cómo queremos que esta economía que ha empezado a mejorar sustancialmente, no solamente sea flor de un día, sino hagamos la fuerza suficiente para mantenerlo. En esa tarea estamos. Y lo mismo es en los otros campos, ¿no? Donde igualmente los sectores están trabajando fuertemente para cumplir en los 60 días, tal como hemos pedido a las facultades. Gisú Guerra, de Willax. Ministro Villanueva, me gustaría saber cómo va a recomponer la relación entre el Poder Ejecutivo y el presidente Vizcarra y la bancada de gobierno. Correo hoy día saca una tapa diciendo que solamente se comunican con los congresistas de las provincias, de la bancada de PPK. Y también me gustaría saber si es que solo les basta con el apoyo de la bancada fujimorista. Entonces, esa es una. Al ministro Eresi me gustaría saber, en la crítica a la ley del control del gasto en la publicidad estatal, ¿no se está considerando que por ética los periodistas tenemos que informar sin que nos paguen? Es más, como dato, en Estados Unidos, con toda la plata que tienen, no gastan $1 los gobiernos en poner avisos en los medios de comunicación para que los periodistas informen de lo que hacen. Eso, gobierno de Obama, gobierno de Trump, para dar los ejemplos más cercanos. Y los presidentes y los ministros dan conferencias de prensa, dan entrevistas, hay una comunicación intensa por las redes, en el caso de Trump incluso. Y como otro dato más, las licencias en el Perú para renovarlas, los medios de comunicación, no pagan ni 5.000 soles. Entonces, ¿no cree usted más bien, qué tendría que decir usted al respecto de los datos que le estoy dando en este momento? Y al ministro de Educación me gustaría saber si nos puede precisar exactamente los lugares donde todavía los maestros están haciendo huelga. Gracias. Sí, yo agradezco los ejemplos que nos ha manifestado respecto de lo que pueda suceder en otros países, como Estados Unidos o Canadá, ¿no? Estados Unidos. Definitivamente el Perú es un país que tiene otra realidad absolutamente diferente a la de los Estados Unidos de Norteamérica en cuanto a geografía, niveles de pobreza, necesidad de comunicar situaciones y gestiones gubernamentales que son importantes y valiosas. Es muy importante para una gestión gubernamental difundir sus gestiones en los diferentes sectores que se realizan, no para hacer autobombos, sino porque hay una serie de programas, por ejemplo, en materia de salud, en materia de lucha contra la pobreza, en materia de educación, que se necesita y se requiere de una publicidad. Esto evidentemente implica también que el gasto sea un gasto sustentado, que se cumplan con las normas legales de austeridad, pero por supuesto regular, que es lo que está planteando la ley que acaba de aprobarse, no es lo mismo que prohibir. Y aquí lo que se está suscitando es una total prohibición. No hay ningún tipo de regulación. Regular es decir, bueno, vamos a reglamentar para que se haga un uso racional y razonable de la publicidad en medios privados. Yo entiendo que eso es regular. Regular no es prohibir. Entonces, yo soy muy respetuoso de las opiniones que plantean de que si este es un tema que debiera mirarse desde el punto de vista de, vamos, el gasto tiene que ser
correctamente ejecutado, tiene que ser sustentado, tiene que haber una necesidad, es decir, toda una justificación para el uso de una publicidad privada. Pero eso es muy diferente a prohibirla por completo, que es lo que se está dando en esta norma, y por lo tanto, al darse esta prohibición de manera absoluta, entendemos que hay una limitación a un derecho fundamental, que es el de el derecho a la información, y la obligación del Estado de informar. Ministro, pero hay excepciones. La ley prevé excepciones para casos de desastres naturales, de emergencias y de educación electoral. Sí, pero por eso son excepciones bastante pequeñas en cuanto al espectro de lo que es una gestión gubernamental, ¿no? La gestión gubernamental no solamente se trata de desastres. La gestión gubernamental no solamente se trata de orientación electoral, que además le corresponde a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones. La gestión gubernamental abarca temas como, por ejemplo, queremos hacer, cuando se mejoró en nuestra seguridad vial el uso del cinturón de seguridad, y eso ha permitido salvar vidas humanas, ¿no se utilizó publicidad para poder llegar a todos los ciudadanos? ¿No fue una publicidad legítima que el Estado utilizó a los medios de comunicación privados para hacer campañas que al final, con la difusión y ahora el uso del cinturón de seguridad, se estén salvando vidas humanas? Entonces estamos hablando aquí de una publicidad, y con este ejemplo, de una publicidad de que lo que se trata es de consolidar gestiones gubernamentales, bien común. Y el ciudadano tiene derecho a informarse, porque este tipo de informaciones, por ejemplo, les he puesto un ejemplo concreto, esa información genera bienestar y bien común en el ciudadano, para su seguridad vial, para los conductores, para los peatones. Y eso se hizo con publicidad privada. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la ley impediría que otros sectores, salud, educación, seguridad ciudadana, puedan realizar labores de difusión de aspectos que son fundamentales para la construcción de eficiencia, gobernabilidad y de la atención de los problemas de nuestros compatriotas, que es prioridad 1 del gobierno del presidente Vizcarra. Gracias, ministro. Ministro Alfaro. Sí, por supuesto. Como les comentaba, la asistencia a clases ha respondido en los 3 días a un más de 95% promedio nacional. Me hacían la pregunta un poco más puntual sobre algunas regiones. Por supuesto, mire, en San Martín, Moquegua y Madre de Dios fueron las regiones que mostraron los 3 días mayor inasistencia, pero a la baja en cada uno de los 3 días. En el otro extremo tiene a Piura, Lambayeque, Ucayali, Cusco y Pasco, donde las clases están con absoluta normalidad. Por el otro lado, por ejemplo, Tacna, Arequipa, llega a 1%. En La Libertad, Tumbes, Tacna y Ancash llegan al 1%. En La Libertad, Tumbes, Arequipa, Amazonas, Junín, Huancavelica y Huánuco más o menos al 3%, y en Puno y Cajamarca al 4%. Un dato interesante es que en San Juan de Urigancho, que es el distrito más poblado de Lima, por ejemplo, de los 448 colegios, solo 1 ha reportado inasistencias a clase. Gracias, ministro. En cuanto a las preguntas, no hay nada que recomponer, quizás reforzar, que es distinto, ¿no? Se recompone cuando algo está descompuesto, pero no. En esta relación del Ejecutivo con la bancada, quizás lo que falta es un poco más de coordinación, más reforzar, pero no hay nada ahí que haya un rompimiento de relaciones, por lo menos de nuestra parte. 2, la visita o invitación que congresistas de PPK tuvieron una reunión con el presidente, fue a invitación de los congresistas. Hay una relación fluida, ¿no?
Y esa invitación no se puede mirar como hemos escuchado alguna voz, probablemente desinformada, no creo de mala fe, de que el presidente se ha reunido secretamente. No, ha sido una reunión pública donde ha estado el ministro Eresi también como congresista de la bancada, así que hay las relaciones buenas. Quizás falta reforzar un poco más, probablemente, ¿no es cierto? Ahí públicamente se ha dicho que yo no he contestado teléfono a algún congresista, por Dios, o sea, yo también he llamado a ellos y no los he encontrado, pero no por eso he dicho no me quiere recibir, ¿no? Seguramente están ocupados. Pero no hay de nuestra parte y de la parte del presidente y de la parte general del gabinete de gobierno algo, digamos, conflicto con ellos, de ninguna manera. Quizás habrá que tener más reuniones cuando tengamos la salida de todas estas emergencias que tenemos, con toda seguridad, ¿no es cierto? 1, 2, que no se necesita la bancada o solamente coordinamos con la bancada de Fuerza Popular. Es un San Benito que quieren ponernos, no sé por qué, pero nosotros dialogamos con todas las bancadas, con la misma intensidad y con la misma optimismo de lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Para hacer una política entre el Congreso y el Ejecutivo de estabilidad política en el país, y eso nos está dando resultados pese a las críticas que pueda haber. Está dando resultados. Primero, porque se genera un ambiente de confianza donde la economía empieza a levantarse, ¿no? Y eso es objetivo. La política, cuando es confrontacional y tienes miedo a conversar con uno porque es de otro color y otro color, crea estas inestabilidades, crea estas diferencias y la inversión se frena. Acá está yendo bien. Segundo, por el interés nacional hemos podido, con diálogo, con todas las bancadas, tener la aceptación de emergencia o de la facultad de reconstrucción rapidísimo, en un tiempo récord, que nos está permitiendo ahora avanzar en el tema de la reconstrucción del norte. Tercero, acabamos de tener las facultades también con la misma herramienta de diálogo. Entonces, que digan que conversamos solamente con Fuerza Popular, no tendríamos todos los votos que hemos tenido. Hay la suma de votos. Y dentro de ellos, yo he hecho un reconocimiento igual a nuestros miembros de la bancada, ¿no es cierto?, a través del vocero. Y no por eso digo, no me ha contestado, yo por eso digo, no quieren hablar conmigo. No, son cosas que no califican como para decir hay que recomponer. Reforzar, sí, probablemente, reconocemos, pero no hay de nuestra parte diferencias. Última pregunta, Rocío La Rosa, del Comercio. Buenas tardes, ministros. Tenía 2 consultas para el primer ministro Villanueva. La primera era si es que usted, para seguir con el tema de mi compañera, en todo caso, ¿qué esperaría usted de la bancada de Peruanos por el Cambio? Esta distancia que ellos señalan es porque de repente hay una pérdida de confianza de parte del presidente, de parte de usted. De repente se debe a las críticas que ellos han hecho públicamente. En todo caso, ¿qué crítica constructiva les haría usted a ellos? ¿Qué espera usted de esta bancada? Y si de todas maneras quiere seguir contando con el apoyo de ellos. La segunda es si, además de la acción de constitucionalidad que van a presentar el día de mañana, el Consejo de Ministros ha acordado alguna otra medida. Mencionaba usted hace unos días, Premier, que probablemente pueda presentarse un proyecto de ley, teniendo en cuenta que las acciones de inconstitucionalidad pues toman su tiempo, ¿no? Si es que ya se ha contemplado otra medida alterna. Y una pregunta para el ministro Eresi,
El sábado 16 de junio se publicó en El Peruano la normatividad complementaria para el fortalecimiento del sistema de defensa jurídica del Estado. La pregunta puntual es si esto tiene que ver con la elección o la forma de cómo se van a seleccionar a los procuradores, si es que ya se anulan los concursos públicos, esa es la duda que teníamos, o van a haber todavía concursos públicos para elegir procuradores. Gracias. Bueno, en la sesión de Consejo de Ministros en torno al tema de la acción de inconstitucionalidad, por supuesto que se han evaluado otras opciones, porque evidentemente la acción de constitucionalidad toma su tiempo y la idea sería buscar consensos para procurar plantear alguna nueva ley o alguna modificatoria o alguna ley que esté en curso, pero la idea de todas maneras es no agotarnos en el enfrentamiento de una acción de inconstitucionalidad que es entrar definitivamente a confrontar una norma que entendemos que es inconstitucional, sino como ha caracterizado y como caracteriza al gobierno del presidente Vizcarra y al accionar de nuestro premier, dentro de un talante de diálogo y democrático, buscar consensos para poder solucionar este tema, de manera tal que sí estamos evaluando otras opciones para efectos del tema de la demanda de inconstitucionalidad. Y en torno a la modificatoria que me habló sobre el tema de procuradores, tenemos una demanda de procuradores por el hecho de que el Consejo de Defensa del Estado no se ha estado reuniendo aproximadamente seis meses. Hemos tenido, entonces hay una necesidad de contar con procuradores rápidamente en diferentes instancias, de manera tal de que hemos procedido a dictar una normatividad cuyo objeto es el fortalecimiento justamente de la defensa del Estado, de tal forma que podamos completar un grupo importante de procuradores que a nivel nacional faltan en diferentes partes del país y en diferentes instituciones. Y evidentemente hay que buscar mecanismos que esto, dentro del marco de la transparencia, que la transparencia no se convierta en ineficiencia, o sea, buscar que exista transparencia, pero también eficiencia en la defensa de los intereses del Estado, porque como hemos estado funcionando, se puede argumentar transparencia con el tema de los concursos públicos, pero lamentablemente no ha habido la eficiencia del caso y entonces se ha producido un déficit bien grande en la designación de procuradores que tenemos que abordar con urgencia. Va a ser a través de designaciones, va a haber una evaluación transparente de concurso de méritos de los procuradores, pero tenemos que buscar mecanismos que sean mucho más eficientes para la celeridad en la designación de los procuradores, porque hay, como vuelvo a repetir, ha habido el Consejo de Defensa del Estado no se ha reunido hace bastante tiempo y hay un déficit grande de procuradores que tenemos que cubrir con la celeridad, eficiencia que corresponde a la defensa de los intereses del Estado. Con respecto a lo que el presidente Vizcarra y yo tengamos con la bancada nuevamente, nosotros hemos leído, hemos visto y hemos escuchado las críticas de algunos congresistas de la bancada, pero nosotros tenemos una conducta política de valorar las críticas, pero no perder mucho nuestro tiempo en contestar, ¿no? Dejamos que las cosas estén allí. Nosotros tenemos toda la disposición a mejorar aquello que hay que mejorar, con todo gusto. Y, por supuesto, que nos interesaría tenerlos cerca, ayudando, colaborando mutuamente, por supuesto que sí. No tenemos la soberbia de decir no o sí. Es el Perú por delante lo que nos interesa.
Agradecemos la presencia de los señores periodistas. La conferencia de prensa ha concluido. De prensa se han hablado varios puntos, han señalado que el Ejecutivo va a seguir trabajando para salvar la vida de las personas que están afectadas por las nevadas y las heladas en la sierra. Y el otro tema, mañana 3 de la tarde, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, va a presentar la inconstitucionalidad, la demanda ante el TC de la ley que regula el gasto de publicidad estatal en los medios privados. Con ustedes en estudios. Hasta aquí esta transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Perú. Nos vamos nosotros para TV Noticias 7.3 a continuar ampliando la información. Continúe con nuestra programación habitual. Buenas tardes.